precios y números que asustan, preocupan y mucho, Daniel. Sí, hablamos de una inflación récord según midió el CREVA. Hay que decir que la consultora comenzó a medir el índice de precios al consumidor desde 1996. Y los números de septiembre son los más altos desde esa fecha. Vamos a compartir la información en placas respecto de esta inflación que nos duele, ¿no? Porque, fíjate, hablamos de septiembre de 2023, la inflación 11,5%. Ya veníamos de un agosto muy preocupados porque había sido del 10,3%, era la más alta. Mes pasado, 11,5%. En el año, 95,6%. Y los últimos 12 meses, 127,9%. Bueno, las mayores subas del mes de septiembre, ¿en qué capítulos, en qué rubros se produjeron? Según informó el CREVA. Y aquí tenemos que hablar. Si el promedio general es del 11,5, salud estuvo muy por encima, 15,9, y alimentos y bebidas el 15,5%. Equipamiento del hogar el 13,6%, esparcimiento 12,9% y el rubro bienes y servicios varios 11,9%. Y lo que viene es lo que realmente duele, ¿no? ¿Cómo? Las mayores subas de alimentos en un solo mes. Durante el mes de septiembre, el pollo aumentó el 36,1%, la harina de trigo 32% y la manteca el 29,6%. La naranja 28,2%, arroz 25,9%, manzana 24,9% y carne vacuna 25,5%. No hay ningún alimento de lujo, ¿eh? No, Todo es canasta básica, canasta fíjate. básica es esto. Y ahora vamos a compartir, si estos números duelen, estos son más dolorosos aún. Sí. Las mayores subas de alimentos en 2023. De enero a septiembre. Fíjense estos datos. El tomate aumentó en lo que va del año, según el CREVA, el 304%. El azúcar, el 243%. El arroz, el 199%. Y la naranja, en lo que va del año, el 100,86%. Seguido por la papa, 183%, el pan, 180% y la carne vacuna, 157%. Vamos a analizar estos números que duelen con Jerónimo Echeverri, que es economista del CREVA. Hola Jerónimo, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Bueno, estamos viendo una inflación que se acelera, porque mostrábamos en agosto 10,3, en septiembre 11,5, pero que además tiene un fuerte impacto en el rubro alimentos y bebidas. Sí, efectivamente es así. Nosotros habíamos visto, después de lo que fueron las PASO, una aceleración de la inflación muy fuerte y que obviamente eso dejaba un arrastre importante para este mes de septiembre. Y bueno, conforme fue evolucionando las semanas del mes, la inflación fue bajando paulatinamente, pero igual estamos, digamos, en valores elevados. Este dato que dimos a conocer el día de hoy es, como ustedes lo marcaban, el más alto desde que se publica el informe de precios acá en el CREVA. Y bueno, obviamente es un dato que llama la atención y obviamente, como ustedes dijeron, ¿no? Es un número complicado y hablando obviamente de por ejemplo, cuestiones básicas para la alimentación de las familias, es aún más preocupante. Jerónimo, Diana Pires saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hemos hablado en otras oportunidades con ustedes y ¿estos números lo esperaban ustedes o hasta los sorprendió? Más allá, o sea, previendo lo que había pasado en las PASO. No, a ver, esto lo teníamos más o menos en nuestros cálculos, más allá de cuestiones particulares del mes, porque los aumentos se habían dado sobre finales del mes de agosto y sabíamos que eso generaba un arrastre para el mes siguiente. Con lo cual estábamos preparados, digamos, para ver una inflación de esta magnitud. De todas formas, digo, en retrospectiva, sí llama la atención. Por ejemplo, cuando comenzamos el año nunca pensamos que íbamos a estar en estos niveles de inflación para esta época. Pero bueno, aquí estamos. Con una inflación que casi ya llega al 100%, ¿no? Falta un poquito para 95,6 hasta septiembre, ¿no? Efectivamente. Y un dato que por ahí no mencionaron
pero la inflación núcleo es Sí. la que por ahí uno tiene que monitorear más de cerca. Explícale a la gente qué es la Puede- inflación núcleo. La inflación núcleo es lo que, digamos, no tiene un componente impositivo elevado o que directamente depende de autorizaciones del gobierno como para ser aumentados, como por ejemplo las prepagas, los combustibles y demás, y tampoco tiene un comportamiento estacional que responde a Sí, cuestiones... por ejemplo, lo que pasa con las verduras. Exactamente, sino el resto de la canasta de bienes y servicios que no está englobado en esos dos ítems que mencionaba anteriormente, la inflación núcleo. Y la inflación núcleo este mes estuvo bien por arriba del nivel general y fue de un 13,7%. Ah, mira vos. Ese es un dato que por ahí se pasa de largo y no deberíamos soslayarlo porque es el termómetro de lo que es la inflación propiamente dicha, ¿no? Ahora, Y bueno, sí. yo te quería hacer dos preguntas. La primera, tuvimos un agosto que marcó un antes y un después la devaluación al resultado de la PASO. Este septiembre, ¿cómo se comportó? Porque, digamos, la primera semana de septiembre seguramente hubo un efecto arrastre de lo de agosto, pero ¿todas las semanas fueron iguales o hubo alguna variación en el medio? No, como te decía al inicio de la nota, la inflación comenzó en un 3,5 la primera semana y fue descendiendo a medida que transcurrió el tiempo, alrededor de 1,5 puntos, en un 2% promedio, digamos, para ponerlo en números redondos. Pero bueno, como comenté anteriormente, digamos, no son números que uno pueda festejar, digamos, decir, bueno, hubo una aceleración paulatina, pero Sí. de un piso de un techo, digamos, muy alto. Entonces, eso sumado al arrastre del mes anterior, te da una inflación récord como la que estamos viendo. Sí, y ahora se suma, porque siempre tiene impacto, pese a que es un mercado chico, digan lo que digan, el aumento y la aceleración que ha tenido el dólar libre, que en Buenos Aires estaba en 8.35 y aquí se estaban haciendo algunas operaciones en Bahía hasta hace un rato a 850, ¿no? Ese también es otro dato que nos golpea. Ahí está, esa es la cotización de Buenos Aires, 8.30, 8.35. Sí, a ver, es un dato que va a sumar presión seguramente a algunos precios en estos días. De todas formas, digamos, recién comienza el mes y, digamos, no me apresuraría a dar precisiones sobre lo que puede pasar en este mes, sobre todo porque tenemos lo que son las elecciones generales sobre el fin de octubre. Sí. Y bueno, puede pasar cualquier cosa en ese sentido y probablemente igualmente lo que suceda en esa oportunidad va a impactar mucho más en el mes de noviembre que en octubre, ¿no? Por Sí. una cuestión de calendario. Ahora, específicamente Pero, el tema dólar, vos fíjate que hubo también una corrida, pero en la semana previa a las elecciones. Ahora estamos en 4 de octubre, las elecciones son el 22, y ahora se produjo ese movimiento del dólar, mucho antes de la elección. Sí, a ver, digamos, los agentes económicos se adelantan en muchas ocasiones a los eventos, entonces por ahí estamos viendo una dolarización de portafolios un poquito temprana, entre comillas, pero bueno, uno nunca, digamos, sabe que, en este sentido que cuándo es caro, cuándo es barato para lo que tiene que ver con el tipo de cambio, ¿no? Y más que nada con este tipo de cambio libre que vos mencionabas. Lo que hoy nos parece que digamos que es un valor extraordinario, tal vez aguardas unos días y ves valores superiores, ¿no? Sí, más o menos con los alimentos, ¿no? Jerónimo, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Jerónimo Echeverri, economista del CREVA.